Hay dolores que a veces no sabemos ni cómo nombrar. Son como vacíos que pesan, pero no entendemos de dónde vienen. Y justo ahí, en ese silencio, a veces se encuentra una aparente salida, una, una solución que poco a poco se va convirtiendo en una jaula. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Liberty. Y miren, quiero que algo quede muy claro desde el principio. Esto no se trata de juzgar para nada, se trata de comprender. Porque su historia en realidad es un espejo para miles de jóvenes que andan por ahí buscando un sentido en medio de la desconexión, de la ansiedad. Y lo que veremos hoy es cómo una historia de dolor puede de verdad transformarse en un camino de esperanza. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a conocer bien a Liberty. Luego, nos meteremos a explorar de dónde nace su dolor, cómo son los vínculos que se tejen alrededor del consumo, las consecuencias que casi nunca se ven y, al final, lo más importante, los caminos para reconstruir el sentido y la vida. Muy bien, pues entremos de lleno. Empecemos con la persona, no con el problema. ¿Quién es Liberty? A ver, imaginen a Liberty. Tiene 22 años, es una chica súper sensible, muy creativa, pero carga con una historia marcada por el abandono en su infancia y su posterior adopción. Para ella, el consumo de marihuana y el vapeo no fue una cosa de rebeldía, sino más bien una forma de anestesiar, de apagar un vacío por dentro, una ansiedad que la acompañaba todo el tiempo y que simplemente no sabía cómo manejar. Pero claro, lo que empieza como un escape de vez en cuando se convirtió en una necesidad de todos los días. Esa pausa que buscaba para su dolor se transformó en su propia cárcel. Y esto nos muestra algo fundamental. El consumo no es un fallo moral, es un síntoma. Es una historia que está pidiendo a gritos que alguien la escuche y la entienda. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Porque para encontrar una solución, lo primero es entender el origen del dolor. ¿Cuál es el porqué de fondo? En la historia de Liberty, como en tantas otras, no hay una sola causa. Es una red compleja de cosas. El abandono temprano, la presión constante por encajar, por ser la buena hija, las heridas en su identidad, todo esto va creando un dolor profundísimo, del que el consumo parece ser el único alivio a la mano. Y para que veamos que la historia de Liberty no es un caso aislado, pongámoslo en perspectiva. Solo en un país como Colombia, el 10.3% de la población ha consumido sustancias ilícitas. Esto nos da una idea de la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. Y si le ponemos lupa a los datos, revelan algo que es crucial. El grupo más vulnerable son los jóvenes, específicamente entre los 18 y los 24 años. Esto nos grita la urgencia de entender estas causas profundas justo en la etapa en la que se está formando la identidad adulta. Entonces, aquí está el punto clave, la idea central. El consumo casi nunca es el problema original. Es una respuesta, es un intento, a veces desesperado, de automedicarse para heridas emocionales que ya existían. Es el síntoma, no la enfermedad. Ahora avancemos para ver cómo todo esto se vive en las relaciones, porque el consumo casi nunca es un acto solitario, está profundamente enredado con nuestros vínculos más cercanos. Y aquí vemos algo que pasa muchísimo y es súper complicado. Para Liberty, su pareja es, por un lado, un apoyo, una fuente de estabilidad, pero al mismo tiempo es la persona con la que se refuerzan los patrones de consumo y dependencia. Esta contradicción es increíblemente común y hace que salir del ciclo sea muy, muy difícil. Pensemos en la sustancia como una especie de pegamento ilusorio. Funciona como un lubricante social que parece mantener unidos los vínculos frágiles, que permite evitar conversaciones difíciles o la intimidad real. Pero es solo eso, una ilusión, que a la larga crea más distancia y más malestar. Los expertos hablan de algo llamado activos para el desarrollo. Pensemos en ellos como un escudo protector. Son nuestras herramientas internas, como saber manejar las emociones, y también los recursos externos, como tener una red de apoyo sólida. Cuando estos activos son débiles, la vulnerabilidad, por supuesto, aumenta. Ahora, hablemos de las consecuencias, porque el daño real va mucho pero mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Por un lado, claro, están los efectos visibles, el cansancio crónico, la irritabilidad, el insomnio. Pero el daño más profundo es el que no se ve. Es esa lenta erosión de la autoestima, la pérdida de un propósito, esa sensación de estar atrapado, de ser incapaz de imaginar un futuro diferente. Y la ciencia lo confirma. Estudios publicados en fuentes de prestigio como PubMed muestran una correlación directa y la verdad bastante alarmante en jóvenes entre el consumo de cannabis y tabaco y un riesgo mucho mayor de depresión, ansiedad e incluso de suicidio. Si tuviéramos que resumir esta parte, sería así. El verdadero peligro del consumo crónico no es una explosión destructiva, es más bien una erosión. Lenta,
silenciosa, que poco a poco va desgastando la capacidad de conectar, de soñar y al final de sentirse plenamente vivo. Pero, y este es un gran pero, ninguna historia tiene por qué terminar ahí. Aquí es donde la narrativa da un giro hacia la esperanza y la acción. Hablemos de cómo se puede reconstruir el sentido. La recuperación no es nada más dejar de consumir. Es un proceso mucho más profundo. Modelos terapéuticos muy efectivos como el ACRA se basan en estos pilares. Primero, entender el consumo como lo que es, un síntoma. Después, usar los talentos personales como un motor de cambio, construir una red de apoyo real y, quizá lo más importante, diseñar una vida que se sienta que vale la pena vivir. ¿Y cómo se ve todo esto en la vida de Liberty? Pues se ve así. Yendo a terapia para sanar esas heridas de su adopción, canalizando su dolor a través del arte y la escritura, creando pequeñas rutinas que la cuiden y transformando su increíble creatividad en un proyecto con propósito, como su propia marca artesanal. Esto nos deja con una pregunta que es fundamental. ¿De verdad es posible transformar una historia de dolor en una fuente de propósito? La historia de Liberty y la de miles como ella nos demuestran que sí, definitivamente es posible. Si algo podemos llevarnos de todo esto, que sea lo siguiente. El consumo no es un punto final. Es más bien una señal, un llamado de auxilio que nos pide mirar más profundo. Porque detrás del humo, detrás de la sustancia, siempre hay una persona que en el fondo lo único que está buscando es una manera de volver a sentirse viva, de encontrar su lugar en el mundo, de darle por fin un sentido a su historia. Y esa búsqueda es algo que todos podemos y debemos apoyar.